porque de tal manera me amó, porque de tal manera me amó, que su vida entera entregó, porque de tal manera me amó. ¿De qué sirve gritarlo a los cuatro vientos si un poquito te escondes? Se nos va la vida. Yo quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos y me acompañes esta mañana a adorar a Dios, a exaltar al Señor, a glorificar su nombre. Puedes adorarlo, puedes amarlo, puedes venir a Él. Dios te ama mucho, Él te anhela, Él te ama, Él quiere escuchar tu voz, Él quiere escuchar tu clamor. No te detengas, corre a Él. Aleluya. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios excelso, eres un Dios glorioso, digno de toda alabanza, digno de toda adoración, merecedor de las mejores declaraciones. Eres un Dios todopoderoso, eres un Dios mío. No te quedes, sumérgete en la adoración. Deja que Él llene tu corazón, deja que Él llene tu vida, deja que Él te transforme, deja que Él pueda llenarlo todo en ti. Yo estoy seguro que su amor, Él lo inunda todo. Él va a inundarte con su gloria, con su poder, con su señorío. Es un Dios maravilloso. Oh Señor, te amamos, te adoramos. Aleluya. Yo quiero darte una palabra hoy de parte de Dios y quiero decirte que no te detengas, que nada ni nadie te detenga, porque Dios tiene grandes cosas contigo, con tu familia. Dios tiene un plan perfecto contigo, con tu familia, con todo lo que tú amas. Dios quiere intervenir. Dios quiere poner su mano en todo lo que hasta ahora tú sientes que no está fluyendo, sientes que está detenido, sientes que no está funcionando como tú lo deseas. Dios quiere meter su mano. Por eso quiero que me acompañes hoy, ahí donde estás. Busque tu Biblia o tu teléfono inteligente o cualquier medio para leer la Biblia. Y quiero que busques en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 46. Y quiero contarte esta historia bíblica, porque sé que en ella hay poder, en ella hay una enseñanza para cada uno de nosotros. En ella hay sumergido un secreto, hay una perla preciosa de Dios para tu vida. Padre, te doy gracias por esta palabra y la bendigo. Y te pido que ella no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual está siendo enviada. Dice la Biblia así, versículo 46, Marcos capítulo 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba, di conmigo, clamaba mucho más: Hijo de David,
ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo quiero que entiendas lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra. Bartimeo estaba mendigando y dice que estaba junto al camino. No estaba en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en esta cita bíblica dice que Bartimeo el ciego estaba junto al camino, no estaba en el camino, pero escuchó, estaba mendigando, pero escuchó una algarabía, un alboroto, y preguntó: ¿quién es? ¿Quién viene? ¿Por qué ese alboroto? Pensó que había una fiesta, pensó que había algo que estaban vendiendo, algo que estaban negociando, y le dijeron: no, es Jesús Nazareno que está pasando. Y entonces, cuando le dijeron Jesús Nazareno, él empezó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos le decían: cállate, ciego, cállate, no molestes al maestro. Y dice la palabra que él clamaba aún mucho más y gritaba más, al punto tal que llamó la atención de Jesús, llamó la atención del maestro. Y el maestro le dijo: tráiganlo. Y le dijeron: el maestro te llama, el Señor te llama. Pero quiero que ahí en el versículo 50 podamos ver lo que hizo Bartimeo el ciego. Bartimeo, dice la palabra, respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Pero en el versículo 50 entonces dice: entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojó su capa. La capa que tenía Bartimeo sobre él era algo que le colocaban a los mendigos para identificarlo de las otras personas que eran diferentes a él, que no eran mendigos. Pero cuando Jesús le dijo: tráiganlo, él arrojó la capa. Y dice que lo segundo que hizo fue levantarse. Y lo tercero fue ir a los pies de Jesús. Y yo quiero decirte algo. ¿Sabes qué significa la capa? Fueron tres cosas que hizo Bartimeo. Una, arrojar la capa. Dos, levantarse e ir al maestro. Y tres, ir al maestro, sí. ¿Y sabes qué significa la capa? La capa significa el fracaso. La capa significa el error. La capa significa estar lejos de Dios. Fíjense, dicen que él estaba al lado del camino, pero aunque estaba al lado del camino, estaba muy lejos de Dios, porque estaba ciego y estaba en una condición de derrota tremenda. ¿Y sabes qué hizo? Clamó al Señor. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, maravillosas y ocultas que tú no conoces. Bartimeo, cuando supo que Jesús, aquel que había sanado a la mujer del flujo de sangre, aquel hombre que había levantado a Lázaro de entre los muertos, aquel hombre que había hecho tantos milagros, prodigios y virtudes y liberaciones, estaba pasando cerca de él, y él no se quedó quieto. Él empezó a clamar. La palabra clamar tiene un significado, y significa pegar gritos, dar altas voces, pero también significa insistir. Bartimeo el ciego insistió, lo mandaban a callar, le decían: calla, pero él seguía insistiéndolo, porque sabía que si él alcanzaba a llamar la atención de Jesús, Jesús podía cambiar la historia de tu vida. ¿Y sabes qué? Apenas Jesús lo llamó, arrojó su pasado, arrojó su mendicidad, arrojó todo lo que lo apartaba de Dios, porque él sabía que Jesús podía cambiar la historia de su vida. Así que ahí donde estás, quiero decirte que es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de acercarse a Dios, es tiempo de dejar todas las cosas que estamos haciendo que no nos dan fruto, que no nos dan victoria, que no transforman nuestra vida, que no cambian nuestra vida.
Y es el tiempo de empezar a cambiar al Señor. Es el tiempo de empezar a llamarlo, tratar de hacer que su atención se vuelque a nosotros. Y una de las cosas que debemos de hacer es dejar el pasado. Es dejar nuestra historia de fracaso, nuestra historia de dolor, nuestra historia de queja, dejarla a un lado y saber que el Maestro hoy está tocando la puerta de tu casa, que el Maestro hoy está tocando la puerta de tu vida. Bartimeo, ni los discípulos ni la gente pudo impedir que él se callase, porque él estaba determinado, decidido, que dijo: el día que tenga la oportunidad de conocer al Señor, no me voy a quedar tranquilo. Y así que él empezó a clamar, a clamar, a clamar. Él no decía: estoy ciego, mira Dios cómo me pusiste. No, él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ayúdame. Jesús, hijo de David, dame una oportunidad. Y hoy, ahí donde estás, si estás enfermo, si estás en derrota, si sientes que tu casa se está cayendo, si sientes que tu matrimonio está mal, si sientes que tus planes, tus sueños, tus deseos están ciegos, hoy quiero que sepas que tienes la oportunidad. Nadie te lo puede impedir, nadie te puede callar. Ve, busca un lugar, enciérrate, insiste, clama a Dios y Él te va a mostrar cosas grandes, maravillosas, ocultas, que tú no conoces. Dios es un Dios bueno. Dios te creó para que fueras un victorioso. Dios te creó para que fueras un ejemplo. Dios te creó para que fueses alguien que cambiara historia, que dejase una huella, que marcase la diferencia. Así que hoy quiero decirte que tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de parte de Dios. Suelta la capa. No seas más un mendigo. Tienes un Dios que es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que en la tierra hay. Tienes un Dios que sana. Isaías capítulo 53 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, sanó todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Tienes un Dios que te libera. Tienes un Dios que dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que hoy no te calles. Busca un lugar. Insiste. Búscalo apasionadamente. Y quiero que sepas que Jesús te va a escuchar. Y como Bartimeo el ciego, te va a devolver la honra, te va a devolver la bendición, te va a devolver la paz, te va a quitar la historia de fracaso y de derrota y te va a dar una historia nueva. Te va a dar una historia de gran bendición. ¿Sabes qué? No tienes que ser como Bartimeo, alguien osado, alguien que no se calla cuando sabes que el que está hablando es Dios. Tienes una oportunidad de parte de Dios grandiosa. Dios va a cambiar tu historia. Dios va a cambiar tu condición. Dios te va a quitar, como dice la palabra ahí en el libro de Lucas capítulo 10, que después de que estaba a un lado del camino, terminó en el camino siguiendo a Jesús, de las grandes cosas que Jesús le hizo. Así que hoy te digo, vente a Dios, deja de quejarte, deja de estar ahí sin hacer nada. Busca al Señor como un hambriento, clama y vas a ver la respuesta que tiene el Señor para ti. El Señor tiene para ti cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que no ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Bartimeo ese día no dejó pasar el momento. Jesús estaba pasando, clamó y recibió la bendición, recibió la sanidad, recibió la vista, cambió la historia de su vida como va a cambiar la historia tuya. Así que ahí donde estás, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, maravillosas, ocultas que tú no conoces. Dios te bendiga, que tengas una semana de victoria, una semana gloriosa, una semana de poder en el nombre de Jesús. Aleluya.